Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. Viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 39. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 36, y el responsorio es: la salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien, y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría, y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor. Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo. La semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero
Una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la carta a los Hebreos y hoy vale la pena otra vez recordar quiénes son los destinatarios de esta carta para poder apreciar el mensaje de la lectura de este día. Los destinatarios de esta carta son judíos cristianos que están a punto de abandonar la fe en Cristo y regresar a lo previo. Y el autor de esta carta les está recordando la experiencia que tuvieron cuando recibieron a Cristo, cuando se identificaron con Cristo y cómo sus vidas fueron impactadas a punto de que sufrieron por la causa de Cristo. Y ahora el autor de la carta les dice, no tiren la toalla, no abandonen la fe, puesto que si abandonan, todo lo que han hecho hasta ahora será en vano. Pero el tema de esta lectura es, yo creo, un tema que aún para nosotros debe de resonar, ¿no? Porque una de las ideas que constantemente nos preguntamos, ¿cuándo, Señor, hemos de ver los frutos de nuestra fe, de nuestros esfuerzos, de nuestros sacrificios o de nuestros sufrimientos? Y es una pregunta muy humana, pero el llamado en Cristo para nosotros no es ni al éxito ni a los frutos. Esto nos lo recordará el Evangelio de hoy. El llamado nuestro es a la fidelidad, a la lealtad, a la voluntad de Dios Padre, puesto que los frutos, puesto que el crecimiento del reino le pertenece a Dios y no a nosotros. El llamado nuestro es a la fidelidad, a sembrar la semilla de la fe y después a contribuir en la cosecha, pero el crecimiento le pertenece solo a Dios. Así que esta comunidad de judíos cristianos, pues quizás estaban preguntándose, bueno, si solo lo que vemos es sufrimiento, si solo lo que vemos es rechazo del mundo en torno a nosotros, ¿cuándo entonces veremos los frutos o cuándo las promesas que hemos recibido en Jesucristo? Y repito, es una pregunta muy humana, pero es una pregunta mal puesta, puesto que la pregunta apropiada a nuestro llamamiento no es el éxito o los frutos, es la fidelidad al llamado mismo. Dice la lectura de hoy: Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Los comentaristas nos dicen de que en el principio del cristianismo, el bautismo era entendido como una iluminación. Por esto el encuentro con Cristo es no solamente una iluminación, sino también una transformación, un antes y un después, ¿no? Tuvieron ustedes, dice, que afrontar duros y dolorosos combates, particularmente dentro de la comunidad judía. Los primeros cristianos, las primeras dos generaciones, en su mayoría eran judíos cristianos, pero no se veían separados o fuera de la comunidad cristiana. Aún se veían como parte de la comunidad judía, pero al abrazar la fe en Cristo, pues empezaron a ser rechazados y perseguidos dentro de su propia comunidad. Y estos son los dolorosos combates a los que hace referencia el autor de esta carta. Recordamos, por ejemplo, a Pablo las dificultades que tuvo, las confrontaciones y también las grandes palizas que recibió por parte de su propia comunidad judía. Jesús mismo fue rechazado por su propia comunidad, por el liderazgo de la comunidad judía. Y esto pues no debe de sorprendernos, ni para
los destinatarios de esta carta como también para nosotros, ¿no? Si a nuestro Señor, a nuestro Salvador, esto fue lo que vivió, lo que confrontó por su fidelidad a la voluntad de Dios Padre, al igual que un San Pablo, ¿no? Por fidelidad a Cristo, lo que sufrió por él. ¿Por qué hemos de esperar nosotros? Y la mayoría de nosotros hoy en día no sufrimos persecución, no sufrimos rechazos o pérdida de bienes como lo sufrieron estos primeros cristianos destinatarios de esta carta. Al quien es el autor, dice: pongan su fe, pongan su corazón, pongan sus ojos en aquel que los ha llamado, no simplemente en la promesa. Dice: unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos dentro de la comunidad judía, rechazados por su comunidad misma. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados, se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes. Por ejemplo, aquí podemos recordar las experiencias de un Pablo que también fue rechazado, fue encarcelado, fue golpeado por su propia comunidad. Y también el hecho de que estaban dispuestos aún a que les expropiaran sus posesiones y propiedades por su fidelidad a Cristo. Quizás porque en las primeras dos generaciones se esperaba de que el regreso, recordamos que después de que Jesús resucita y asciende a la presencia del Padre, promete que Él regresará, y este regreso, esta segunda venida aún está por espera. Y en las primeras dos generaciones pensaban y hablaban de que ese regreso iba a ser dentro de su tiempo, dentro de sus generaciones, y no fue así. Mientras el tiempo más se alargaba, pues más desesperaban las comunidades cristianas y más pensaban de que quizás esto del regreso de Jesucristo, pues quizás no era verdad. Pero aquí el punto es de que la pregunta de ¿a qué es a lo que somos llamados en Cristo? La pregunta correcta es importantísima. Porque si esta respuesta es a las promesas, a los beneficios, y en nuestra experiencia no vemos ni los frutos, ni los beneficios, ni las promesas, pues entonces vamos a desesperar y vamos a rechazar vivir la vida que Dios en Jesucristo nos ofrece. Pero si la respuesta a la pregunta, ¿a qué es el llamado nuestro? Si la respuesta a esta pregunta es a la fidelidad de la vida a la cual somos llamados en Cristo, entonces esto cambia inmensamente la actitud del cristiano, porque los frutos no están en manos nuestras. Los frutos del reino no dependen de nosotros, dependen solamente de Dios. Nuevamente esto lo veremos en el Evangelio de hoy. Nuestro llamado es a la fidelidad, y lo que Dios haga con nuestra fidelidad ya corre por cuenta de Dios. Pero cuándo y cómo el Señor regresará es decisión de Dios y no nuestra. Si Dios tarda y cuando Dios disponga que sea el momento propicio, el momento destinado, pues entonces eso solamente es decisión de Dios y no es nuestra. Repito, nuestro llamado es a la fidelidad, a la obediencia, a la nueva vida que Dios en Cristo nos ofrece. Y si queremos ser todavía más exactos y más concisos y más extremos, nuestro llamado es a la sumisión a la voluntad de Dios Padre, y no necesariamente al éxito, no necesariamente a cosechar los frutos. Repito que esto solamente le pertenece a Dios y no a nosotros. Si vemos la trayectoria de Jesús por los ojos del mundo, la trayectoria de Jesús, la vida de Jesús es un fracaso tremendo. Fue rechazado por su propia comunidad. Fue arrestado, fue condenado, fue crucificado, murió como un criminal. Y ante los ojos del mundo, su trayectoria es todo un fracaso. Pero no a los ojos de Dios. Ahora entonces nosotros como discípulos de Él, como seguidores de Él, ¿qué hemos de esperar entonces? Nuestro llamado, repito, es a la fidelidad a la voluntad de Dios Padre.
La lealtad a aquel que en amor nos cree, en amor nos llama y en amor nos sostiene. ¿Cuándo y cómo del regreso de Dios en Jesucristo? Eso le pertenece solamente a Dios. Lo que nos pertenece a nosotros es la vida en Cristo, que es la fidelidad, la lealtad, la sumisión a la voluntad de Dios Padre, que es lo que Jesús nos modela en su propia vida por excelencia. Continúa la lectura diciendo: sabiendo ustedes que están en posesión de otros y mejores y perdurables bienes. O sea, aquí, después de hablar de que algunos fueron desposeídos de sus propiedades, dice: no teman, puesto que ustedes pusieron la confianza en algo supremo, en algo más valioso que lo material. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Y aquí entra una pregunta muy interesante: ¿cómo hemos de perseverar en nuestro caminar con Cristo hacia el Padre cuando no vemos los frutos de esta recompensa que se nos habla? Cuando no vemos los frutos de nuestra entrega, de nuestro compromiso con Dios, sino todo lo contrario. Esta comunidad de judíos cristianos hasta ahora lo que han vivido es rechazo de su propia comunidad y quizás de su propia familia por abrazar la fe en Cristo, y persecución de parte de ellos, y también la desposesión de sus bienes, o sea, de sus propiedades. Entonces, ¿cómo han de mantener esta perseverancia si solamente ven esto? Y es una pregunta para nosotros hoy en día. Entonces, ¿cómo hemos de alimentar nuestra esperanza en Cristo cuando no vemos los frutos, cuando no vemos los resultados? Porque es instinto humano querer ver los resultados buenos cuando uno se da a Cristo, se entrega a Cristo, y particularmente cuando uno sufre, ¿no? Quiere tener un sentido de significado en el sufrimiento. O sea, ¿para qué sufrir si no vemos frutos, si no vemos la realización de las promesas de lo que significa ser un hijo, una hija de Dios en el mundo, ¿no? Y es una pregunta muy humana, pero es ahí donde la fe, yo creo, se purifica en lo máximo, cuando todo en torno a nosotros nos dice todo lo contrario, pero algo en lo más profundo de nuestro nos dice: no desesperes, no te alejes de Dios, no tires la toalla. A pesar de que no veas los frutos, a pesar de que no veas resultados. Ahí es donde la fe se manifiesta en lo más, quizás en lo más puro que puede ser, porque no pudiendo agarrarnos ni de frutos ni de éxitos, sino todo contrario, de persecución y sufrimiento y rechazo en torno a nosotros, pues entonces nos agarramos solamente de la promesa de quien dice Dios que somos a sus ojos y la vida a la cual somos llamados en Él. Y esto quizás puede ser la expresión de fe más pura, donde solamente es el abrazarnos, el agarrarnos de aquel que nos llama. Continúa la lectura diciendo: lo que ahora necesitan es la perseverancia para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Y ahora cita a uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, al profeta Habacuc, diciendo: pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece, o sea, justo, aquellos que permanecen fiel, justos son estas comunidades de judíos cristianos que están a punto de abandonar, que se mantengan en la fe. Estos son los justos, los que se mantienen fiel en medio aún de la persecución y rechazo del mundo en torno a ellos. Si permanece fiel, vivirá, pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Y con estas palabras, el autor de esta carta quiere no solamente consolar a esta comunidad
de judíos cristianos para que no retornen a lo previo, para que no rechacen su fe en Cristo, sino también para fortalecerlos en la fe, para que se den cuenta de que todo lo que hasta ahora han vivido, han sufrido, de que no sea en vano. Repito, el estado de esta comunidad judía cristiana es impresionante y debe de hacer eco en nosotros, porque también nosotros hoy en día queremos ver los frutos, queremos ver los resultados. Y cuando en vez de ver frutos y resultados vemos todo lo contrario, rechazo, persecución, pérdida de los bienes, pues entonces, ¿de dónde nos agarramos? ¿Cómo hemos de sostener la fe y la esperanza en Cristo? Es ahí cuando la fe se purifica. Repito, cuando nos agarramos solamente de aquel que nos ha hecho la promesa al estilo de Abraham, que se confió en aquel que lo llamó, aquel que le hizo la promesa, no sabiendo cómo ni cuándo de esa promesa, pero solamente confiando en aquel que lo llamó. Pues Abraham en este caso es también un ejemplo de fe para nosotros. Lo mismo, el ejemplo por excelencia es el ejemplo de Cristo mismo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos. Y aquí se nos presentan un par de parábolas en torno al reino de Dios. Y como lo mencioné en la primera lectura, la primera parábola del reino, esta parábola es exquisita en el sentido de que nos deja claro, ¿no?, de que nosotros colaboramos con Dios y con Jesucristo en la construcción del reino. Pero quien le da crecimiento, quien produce los frutos, le pertenece solamente a Dios. Cuándo y cómo estos frutos se producen es cosa de Dios, pero también es responsabilidad nuestra estar atentos a estos frutos del reino cuando se nos presentan, cuando vienen a nosotros, para poder recibirlos, para poder percibirlos. Pero el dinamismo de este crecimiento del reino le pertenece solamente a Dios. Dice la parábola primera: en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Aquí es donde nosotros, o también como Jesús, va sembrando la semilla. Es aquí donde nosotros participamos y colaboramos con el reino de Dios, dando testimonio del Dios que ya está entre nosotros, dando testimonio del Dios, del reino ya presente entre nosotros, en la forma en que vivimos, los valores que cultivamos, cómo nos tratamos, cómo también buscamos el bien de nuestro prójimo, particularmente de aquellos más vulnerables entre nosotros. Y ese es el testimonio de la realidad del reino ya presente entre nosotros. Nuestro llamado es a dar testimonio claro y evidente ante el mundo. Lo que Dios haga con este testimonio ya corre por cuenta de Dios. Los frutos quizás no los veremos, pero esto no invalida a nuestra responsabilidad de ser fiel, de ser obedientes a este llamado, a esta visión del reino. Dice: un hombre que siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Todo esto que acaba de describir en la parábola, pues es la dinámica, es el proceso de crecimiento que está en manos de Dios. Y ya hacia el final de esta parábola viene otra vez la participación de aquellos que estamos colaborando con Dios en el reino. Cuando nos menciona la cosecha. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Aquí puede entrar una pregunta muy interesante. ¿Cuál es nuestra obligación ante el mundo? ¿De hacer a todos católicos? Algunos comentaristas dicen que no. Nuestro llamado fundamental no es a que todo el mundo sea católico. Nuestro llamado fundamental es a dar un testimonio de la presencia de Dios entre nosotros, a dar un testimonio del reino ya presente entre nosotros en la manera que vivimos,
en la manera que nos tratamos según el amor que Dios ha derramado en nosotros, en la manera que seamos compasivos, misericordiosos y justos según la justicia de Dios. Ese es el llamado nuestro, esa es la obligación nuestra, a dar este testimonio para el mundo. Y no necesariamente de hacerlo a todos católicos. La iglesia misma existe para ser un sacramento para el mundo, para recordarles de quiénes somos, ¿no? Ahora, lo que Dios haga con este testimonio ya corre por cuenta de Dios, no nuestra. Yo creo que a veces creamos tensiones dentro del mundo cuando empezamos a pelear de quién tiene más la razón, quién tiene la verdad entre unas y otras religiones o aún dentro del cristianismo mismo, los pleitos entre denominaciones, ¿no? Y en vez de enfocarnos en cuál es nuestro llamado fundamental, pues estamos peleando de que es esta iglesia o es la otra la que tiene que triunfar, cuando nuestro llamado fundamental es dar el testimonio de Cristo en el mundo, testimonio de amor, de la compasión, de la misericordia, de la justicia de Dios. Este es nuestro llamado fundamental. Lo que Dios haga con este testimonio ya corre por cuenta de Dios. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo pondremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Esta parábola, nos dicen algunos comentaristas, que fue dicha particularmente para confortar y para alimentar la esperanza en las primeras comunidades cristianas que fueron perseguidas, que eran comunidades pequeñas dentro del judaísmo y después dentro del mundo pagano de aquellos tiempos, y que se veían pues como comunidades insignificantes. Pero si estos primeros cristianos vieran hoy lo que su testimonio dejó y sembró en el mundo, de que gracias a su testimonio, gracias a sus vidas, pues ahora esta comunidad en Cristo ha llegado a ser lo que es, ¿no? Y este es el ejemplo de la semilla de mostaza que creció, digamos, de una manera insignificante por medio de un hombre, Jesús el Nazareno, un hombre insignificante aún dentro de la comunidad judía. Y después, no digamos, en el Imperio Romano. Y sin embargo, esta fe cristiana echa raíz, crece, da fruto y ha llegado hasta lo que somos hoy en día. Y todo empezó con un solo hombre, con pequeñas comunidades, dentro de un imperio vasto, un imperio que rechazó estas comunidades, que las persiguió, que trató de erradicarlas, pero que el testimonio de estos primeros cristianos pues hizo posible lo que somos hoy en día. Y aquí la imagen de la semilla de mostaza que crece y se convierte en un arbusto espléndido, pues por una parte puede significar lo que la fe cristiana ha llegado a ser. Digamos, aquí entra también las instituciones que han salido, que han crecido a causa de la fe cristiana, para bien y para mal, ¿no? Todo movimiento a últimas requiere cierta estructura para que permanezca, para que crezca, ¿no? Pero aún así, las instituciones, las estructuras que crecen en torno a movimientos a últimas también tienen que ser continuamente reformadas para que no se estanquen, para que no pierdan su espíritu, ¿no? Pero sí, la estructura y las instituciones son necesarias para que estos movimientos crezcan y fomenten, y así como la levadura fermenta la masa, un poco de levadura tiene la capacidad de fermentar una gran cantidad de la masa, pues igualmente así la comunidad cristiana, la comunidad del reino, es llamada también a fermentar el mundo, las sociedades, los pueblos, las naciones,
por medio del testimonio de lo que Dios nos ha dado en Jesucristo, a lo que somos llamados en Jesucristo. Termina el Evangelio de hoy diciendo: y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Es curioso que a las multitudes Jesús los dejaba con la parábola, pero a sus discípulos después les desempacaba el significado de las parábolas, porque después ellos mismos tenían que ser portadores de esta buena nueva. Ahora, es interesante por qué Jesús utilizaba la parábola. Porque la realidad del reino, la realidad de Dios mismo, no se puede explicar, no se puede exponer sencillamente. Es algo que se vive, y que el lenguaje nuestro a veces nos limita, a veces es imposible poder describir lo que se vive en este encuentro con Dios mismo, ¿no? Y quizás por eso Jesús utilizó la parábola como una forma de atraer la imaginación al mensaje y dejar que la parábola poco a poco fuera destilando no solamente su contenido, sino también su significado. Ahí es donde entra el poder de las historias, el poder de los cuentos, el poder de las parábolas y de las asemejanzas que, cuando capturan nuestra imaginación, pues van destilando su contenido y su mensaje poco a poco, cuanto más lo vamos meditando y contemplando. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.